Bueno, estamos viviendo y transitando temas y tiempos sumamente interesantes, apasionantes para quienes estudian la Escritura, porque estamos palpando y tenemos en nuestro entorno cualquier cantidad de evidencias que comprueban que la Biblia es la palabra de Dios. Un libro que tiene profecías escritas hace 2700 años, 2000 años, que podemos encontrarlas e hilvanarlas en este tiempo y decir cuán real es esta escritura, que ciertamente es la Biblia quien comprueba la ciencia y no la ciencia comprueba la Biblia. Estamos hablando de un libro hiperdimensional que contiene una porción importante de profecías a la cual nosotros haríamos bien en estar atentos. No me refiero únicamente a las profecías, sino al libro como tal que nos ayuda cómo llevar nuestra vida de manera sabiamente, cómo compartir con nuestra familia, cómo aprovechar el tiempo y aún más cuando los tiempos son malos, cómo mantenernos enfocados cuando hay tantas distracciones en nuestro entorno. Hay un tema que es un tema escatológico. Escatológico quiere decir que se refiere a profecías de los últimos tiempos, que se trata de la segunda venida de Jesucristo. Muchas personas están hablando de la segunda venida de Cristo, pero intentando hilvanar, concatenar toda la cantidad de noticias, de acontecimientos para hablar de su venida. En esta oportunidad, más que hablar de su venida, yo quiero encontrar en la Escritura qué nos recomienda Dios de qué debemos hacer mientras Él viene, cómo debo yo prepararme. Porque si Él habla de verdades absolutas y Él dice que Él va a venir, también puede decirme a través de su escritura cómo prepararme yo para su venida, en qué o de qué forma invertir el tiempo. Por eso es que hoy vamos a titular el estudio Invierte sabiamente la espera. Y quiero comenzar con 1 Corintios 1:7, que dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra palabra, que es la palabra de nuestro estudio, la espera. Y en segundo lugar leemos Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La Escritura contiene verdades absolutas. En muchas partes de la Biblia dice que Cristo va a regresar, pero aquí nosotros vamos a centrarnos en qué debo de hacer yo mientras espero su segunda venida, y no únicamente enfocarme a buscar de encontrar patrones, de descubrir cosas, de satisfacer mi curiosidad e invertir el tiempo de una manera poco sabia. La vida de un creyente enfocado se basa en la espera. Nosotros estamos expectantes, siempre tenemos que estar preparados, y esa espera nosotros tenemos que saber cómo direccionarla, cómo ejercitarla. Y cuando Cristo, a manera de ejemplo, te quiero decir que cuando Cristo nació, cuando Él llegó a este mundo en ese pesebre, solo un porcentaje mínimo pudo reconocer el tiempo de su llegada, a pesar de que habían cualquier cantidad de profecías que decía dónde iban a ser, cómo iban a ser, en qué tiempo, etcétera, etcétera. Pero estaban tan envueltos en la religiosidad, habían convertido tanto la fe en un monopolio, que no se percataron de entrenar su vida para prepararse para la venida del Mesías y reconocer en qué tiempo. Abro paréntesis, no estoy diciendo que sé en qué tiempo viene Cristo. El día ni la hora nadie lo sabe, pero sí podemos discernir los tiempos. En ese tiempo, cuando Cristo nace, habían los sabios del Oriente que llegaron con precisión porque estudiaron las profecías del profeta Daniel y sabían que iban a ser el Mesías. Y la Biblia menciona a dos personajes, a Simeón y Ana la profetisa, que reconocieron que ese bebé era el Mesías. Lucas 2:25 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba
nuestra palabra clave, la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón estaba en una absoluta y constante espera. Y por consecuencia pudo ser premiado porque cargó a Dios. Y él dijo, bueno, ya después de esto puedo morir en paz. Tuve el privilegio de ver en ese bebé la consolación de Israel. Pero encontramos en este comportamiento de distracción un comportamiento cíclico que está en el presente. Se está calentando la tierra. Tinieblas están envolviendo el mundo. Están esclavizando las nuevas generaciones. Aumenta la depresión, aumenta la ansiedad, las separaciones, el ataque tan brutal contra las familias. Pero al mismo tiempo, los que tienen acceso a las profecías, muchos se encuentran envueltos en ritos, religiosidades, debates o tienen demasiados quehaceres y no están ejercitando la espera. La espera está íntimamente relacionada con la paciencia. Y porque tú me podrás decir, bueno, es obvio, no necesariamente. Hay personas que tienen que estar obligatoriamente, deben esperar, pero son impacientes en la espera. Pero Cristo, a través de su Santo Espíritu, nos dice que nosotros debemos de invertir la espera en ser y ejercitar la paciencia. Ah, caramba, qué interesante está esto. Santiago 5, del 7 al 8, dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago, en estos dos versículos, menciona 3 veces la paciencia y 2 veces la venida del Señor. ¡Qué curioso! Y cuando yo me voy a la raíz etimológica del griego de esa palabra que se emplea aquí, paciencia, es macrotimeo, que viene de macrotumia y significa mostrar control interno y externo en circunstancias difíciles. A eso se está refiriendo el Espíritu Santo. Ahora, Santiago dice que la venida del Señor se acerca. Pero si nosotros estudiamos cuándo fue escrito Santiago, Santiago fue escrito en el año 45 a 50 después de Cristo. Estamos hablando de que esto fue escrito hace 1970 y pico de años y él ya está diciendo que la venida del Señor se acerca. Y eso lo está diciendo hace casi 2 milenios. ¿Qué conlleva esto? En 2 de Pedro 3, del 3 al 4, Pedro habla de que vendrán hombres burladores, incrédulos, que van a decir, bueno, ¿y qué venía? No, siempre dicen que va a venir, siempre están hablando estos religiosos de un juicio. Pero nosotros tenemos que prestar atención a lo que dice 2 de Pedro 3, del 8 al 9, luego de que detecta a estos burladores. Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí el Espíritu Santo nos ubica, nosotros criaturas sujetos al tiempo, pasado, presente y futuro, pero Dios habita en la eternidad, no tiempo, no tiene la misma percepción del tiempo que nosotros tenemos. ¿Cómo la va a tener si Él creó el tiempo? Él llama las cosas que no son como si fuesen, por eso su libro es hiperdimensional. Él habla cosas del futuro como si ya hubiesen sucedido. Por eso yo confío en este libro, porque este libro me ilumina, es una lámpara a mis pies, porque la escribió el Espíritu que habita en el no tiempo. Y aquí nos dice que cuando nosotros decimos, wow, eso fue escrito hace tanto tiempo, Santiago dijo que la venida del Señor hace casi 2 milenios, pero un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años para Dios es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros. Cuando nosotros decimos que somos discípulos de Cristo es porque queremos aprender de Cristo. Él es nuestro Maestro, nosotros queremos ser como Él es. Y Él es paciente. ¿Y por qué es paciente? Cuando muchas personas preguntan y dicen, ¿por qué Dios no acaba con el diablo? ¿Por qué no interviene con tanta maldad que hay? Segunda de Pedro 3, versículo 9 nos responde: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que pasa con toda esta maldad que hay es una oportunidad para que el no creyente niegue su pensamiento, se vuelva a Dios y reconozca que necesita de Dios, que en algún momento va a morir, tiene que morir y después de la muerte es el juicio. Cada día es una oportunidad para yo reconocer que necesito de Dios, que separado de Él soy incompleto, que separado de Él nada puedo hacer y que nada puede llenar el vacío que solamente Dios puede llenar. Dios es paciente y está esperando que se arrepientan, pero Dios tiene un tiempo, solamente Él lo sabe. Y cuando Él decide cerrar y va a cerrar, vienen tiempos turbulentos. Tiempos difíciles. Estamos viviendo en un parque de diversiones en la actualidad en comparación con las profecías que dice de lo que va a venir. El Señor Jesucristo en su primera venida habló de su segunda venida. Para que nosotros, no solamente los que Él estaba hablando en ese tiempo, en esos discípulos de esa historia, hace 2 milenios atrás, sino que nosotros pudiésemos extraer este aprendizaje. Voy a colocar un ejemplo. En Lucas 4, el Señor entra a una sinagoga y le dan el rollo de Isaías y él lee el versículo, en el versículo 18 y 19, él dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero el Señor se detiene y no ha culminado la porción de la Biblia que está leyendo, porque él está leyendo el rollo de Isaías, capítulo 61, versículo del 1 al 2. Pero él de repente hace un stop y cierra el libro y no continúa con la segunda parte del segundo versículo. Y él dice que eso se cumplió en ese instante. ¿Por qué detuvo la lectura de Isaías 61 en el versículo 2 a mitad del versículo? Porque la secuencia, que lo que más dice el versículo 2, que es, y el día de venganza del Dios nuestro se cumple en su segunda venida. La Biblia es tan precisa y tan profunda que un solo versículo habla de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Y como Cristo es Dios, cierra el libro justo para cumplir esa parte de la profecía. Y la segunda es en su segunda venida, que es el día de juicio, el día de la ira de Jehová, el día de la venganza, etcétera, etcétera. Asimismo, con este ejemplo que podemos ver que Cristo obviamente habla de su segunda venida, lo podemos desarrollar y extender un poco más en Lucas 12, del 35 al 40. Abre tu Biblia y déjala ahí porque nos vamos a quedar un rato aquí. Lucas 12, del 35 al 40. El siervo vigilante. Estas son palabras de Cristo. Y Él dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En esos tiempos, la vestidura era como una bata. Y el ceñir vuestros lomos es como que tener la ropa correcta para el trabajo. O sea, estar preparados. Que tú estés como que ponte los zapatos deportivos porque vas a correr. O sea, está atento. Y cuando dice nuestra lámpara encendida, siempre la lámpara se refiere al Espíritu Santo, porque el Espíritu se asocia con esa llama de fuego que se tiene que mantener viva con el aceite.
Y esto tipifica o apunta a esa comunión que yo tengo que tener con la palabra de Dios. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, yo siempre tengo que estar preparado en comunión con la Escritura para aprender de la Escritura. Eso es lo que nos está diciendo Cristo del siervo vigilante. Continuamos, versículo 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Esto yo lo puedo poner como ejemplo cuando tú vas a un conjunto residencial y donde tienen un portón para el estacionamiento y obviamente no tienes control, sino que un vigilante tiene que abrir. Tú nada más paras el carro ahí en el portón y enseguida se abre. ¿Por qué? Porque el vigilante está atento y abre de inmediato. A esto se refiere. Es como que yo tengo que estar preparado en la espera, tengo que estar expectante porque en cualquier momento viene mi Señor. Entonces tengo que estar activo en la movida, hablando en criollo. ¿Por qué? Porque Él en cualquier momento va a venir, entonces yo tengo que, cuando Él venga, yo abro enseguida. O sea, yo sé que Él está, yo sé que Él va a venir, yo sé cuáles son las características como Él venga, porque sé diferenciar lo que es el arrebatamiento con el día del Señor. Eso lo hicimos en otro estudio y está en nuestro canal de YouTube. Ahora, continuamos aquí para no desviarnos. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. O sea, el Señor es ahora el que se ciñe y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. ¡Qué privilegio esto! Mi Señor me servirá ahora a mí, porque me encontró velando. ¿Cómo no animarnos? ¿Cómo no estimularnos si nos está diciendo aquí la palabra que el Creador de los cielos y la tierra, cuando Él venga, va a recompensar a quienes estén velando y Él les servirá? Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La palabra bienaventurados, dichosos, privilegiados. Segunda vigilia de 9 a 12 de la madrugada. Tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana. Cristo en este versículo está diciendo que es probable que Él venga no a las 3 de la mañana. No se refiere a esto, se refiere a que en el momento más oscuro, donde hay más tiniebla en la tierra, es cuando Él vendrá. ¿Y es acaso no es esto lo que estamos viendo? La maldad está de moda. La perversión está de moda. La bestialidad está de moda. Hombres comportándose como bestias. Eso está presente. Rumores de guerra, tensión, calor en la naturaleza, movimientos de las placas tectónicas, como una mujer encinta. Todo se está conjugando. Hay tensión. ¿Por qué? Porque tinieblas cubrirán la tierra, dice Isaías. Y a eso se refiere. Cuando ya el mundo no dé para más, Él vendrá. Él vendrá. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, a eso se refiere. Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cristo está hablando en este momento a sus discípulos, pero no está pensando en esos discípulos, porque Cristo es Dios y obviamente Él sabía que esos discípulos de hace 2 milenios no iban a disfrutar, ni a presenciar, ni a estar cerca de su segunda venida. Esta escritura es para nosotros. Es como en otra porción Cristo está orando por sus discípulos y Él dice, no solamente oro por estos, refiriéndose a aquellos de ese tiempo, hace 2 milenios, sino por quienes van a creer por medio del testimonio de estos. Ahí estamos nosotros. Cuando nosotros leemos lo que escribió Mateo,
Pedro, Santiago. Cristo oró por Pedro, por Santiago, por Lucas, por Mateo, por Marcos, etc. Y también oró por quien lee a estos discípulos. Ahí estamos nosotros. Una oración extensiva. Aquí Él está hablando de su segunda venida para nosotros. Nosotros que nos acercamos más a ese tiempo, que estamos viendo con claridad todo lo que está pasando. Jesús, quien todavía no se había ido, animaba a los discípulos para que estén preparados. Y esto que escribió para nosotros, el estar alerta y a la espera, es útil para toda la vida. Y te sirve para nuestra vida de creyente y nuestra vida en todos nuestros dominios. Estar atento implica estar en orden, apuntar siempre a la organización, a la sistematización. Implica limpieza espiritual, a cuentas con Dios, no deber cuentas, estar al día. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando mi Señor llegue yo pueda estar ordenado, yo pueda estar pulcro en santidad, yo pueda estar despejado, no atormentado. Y para eso yo debo de cuidar mi mente, porque Él me dijo que cuidara mi mente. Yo tengo que tener objetivos que cumplir, yo debo tener una buena actitud, una buena preparación. Todo eso implica estar atento, invirtiendo sabiamente en la espera. La venida del Hijo del Hombre se producirá como un ladrón en la noche. Y el estado de alerta es una actitud permanente de servicio mientras esperamos. Esta actitud de alerta en la paciente espera se manifiesta de la siguiente manera en cada una de las personas que lo hace correctamente. Esto es individual, esto no es transaccional de que yo se lo transfiero a otro. Cada uno tiene que ejercitarlo. ¿Qué cosa? Una actitud correcta en la oración. Oración, oración y más oración. Un conocimiento de las Escrituras, un deseo de aprender. Y ahorita tenemos muy pocas excusas. Tienes internet, en internet tienes acceso a diccionarios bíblicos, a comentarios bíblicos, a conocimiento, a canales de YouTube con siervos de Dios que enseñan. Tú tienes que tener ese deseo. ¿Por qué? Porque tienes que invertir sabiamente la espera, porque Él viene. Y Él va a recompensar a quien halle velando. ¿Qué más motivante que esto? Yo tengo que tener una buena educación, aprovechando bien el tiempo. Y ahorita quemamos el tiempo, lo desperdiciamos como si tuviésemos de más. Pasamos horas y horas sin hacer nada en el internet. No estás aprovechando el tiempo y Cristo en cualquier momento regresa. Yo tengo que evitar los excesos en los entretenimientos. Yo tengo que ejercitarme como un atleta. Yo tengo que controlar mi alimentación. Siempre tengo que estar disciplinando mi carne. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando venga mi Señor me encuentre presentable. Esta es mi responsabilidad. Yo tengo que tener conocimiento de lo que está sucediendo en la tierra e hilvanarlo con la Escritura. No es únicamente hablar de la segunda venida de Cristo sin que esto impacte mi vida, sin que no haya una transformación, sin que no haya un cambio importante. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, cambia. No es cierto que tienes un encuentro con Dios cuando sigues viviendo la vida loca que vivías en el pasado. Tiene que haber un aprendizaje, tiene que haber un deseo de querer honrarle. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si Él dijo que va a venir, es porque va a venir. Si yo estoy viendo todo este desastre, pues debo de animarme, porque esto implica e indica que viene pronto, que está cerca. Y la recompensa para los siervos que estén en estado de alerta cuando el Señor regrese, la repito, el Señor nos sentará a su mesa. Él mismo se dispondrá a servirnos. ¡Qué privilegio! Nos pondrá a cargo de todos sus bienes. ¿Te parece poco esta motivación? ¿Te parece poco esta revelación tan profunda?
Entonces nosotros, en vez de, ok, si Él dijo esto, debo de hacer esto, no. Nosotros decimos y hablamos y hablamos y hablamos, algunos, no todos, pero no experimentamos un cambio trascendental. Nosotros debemos de estar alerta, enfocados en la espera, desarrollando la paciencia mientras esperamos la venida del Señor. Invierte sabiamente la espera. Vivimos tiempos apasionantes cuando se trata de la Escritura. No desaproveches el tiempo, los días son malos, tienes que prepararte. No desperdicies cada momento que Dios está pacientemente dando oportunidad para el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es negar tu pensamiento y adoptar una mente bíblica, aferrado a las promesas de Dios. Finalmente te quiero leer lo que dice Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham negó sus pensamientos, negó sus prejuicios, esperó sabiamente, alcanzó la promesa. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Esperar sabiamente. Cuando mi razón esté en contra, cuando mis prejuicios estén en contra, cuando mis miedos quieran limitarme, detenerme, yo voy a negar ese pensamiento y voy a aferrarme a sus promesas. Pero ¿cómo puedo aferrarme de algo que no conozco? Yo tengo que conocer las promesas de Dios. Hebreos 6:12, ¿qué dice? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Invierte sabiamente esta espera. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga en este nuevo comienzo del mes de marzo.